Feliz sábado, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este programa de recepción de sábado. Deseo que sea de mucha bendición para todos nosotros. Les invito a que podamos inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Señor, muchas gracias te damos por la semana que tú nos has dado, Padre bueno, porque estamos aquí reunidos para recibir el sábado. Te pido que bendigas este programa, Señor, que todo lo que se diga en este programa sea para tu honra y tu gloria. Permite que todas las personas que lo puedan ver reciban una gran bendición, Señor. Gracias porque nos escuchas. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que podamos elevar nuestra adoración a través del himno 259. Cuando se habla de mayordomía, no solo significa hablar de dinero. Mayordomía también significa obediencia, fe, entregar nuestra voluntad a Dios, serle fiel y estar en constante comunión con Él a través del estudio y la oración, y amarle por encima de todas las cosas. El Señor no nos pide nada gravoso, solamente dice, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Es todo lo que pide. Y reflexionando mi familia y yo con respecto a esto, decidimos poner en práctica lo que Dios pedía. Y nos dimos cuenta después de un tiempo que las cosas que poníamos en sus manos, así por insignificante que fueran, Dios las contestaba. Cada respuesta que obteníamos eran lágrimas de gozo al ver la misericordia de Dios, lo que Él hacía por nosotros, que somos pecadores. Un día se presentó una situación que nos pareció maravillosa.
Pero involuntariamente, mientras yo hablaba con ella, volteé mi rostro hacia otro lado y yo seguía hablando. Y al terminar, dije amén. Hasta ese momento me di cuenta que yo había hecho una oración. En ese preciso instante, sonó el timbre de mensajería del teléfono de mi esposa. Ella lo abrió y oímos algo hermoso, algo que nos dejó espantados, asombrados. La hermana Oliva Ortega enviaba un cantito que decía así: Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le canto me puede oír. Cuando terminó el canto ya no pudimos más y las lágrimas brotaron en abundancia. Le dimos las gracias a Dios, pero no faltó otro mensaje. En ese momento volvió a sonar el teléfono y era de la señora Marta Sotelo, que enviaba un mensaje alusivo a la situación que estábamos viviendo. Pero al final decía: Dios está con ustedes. Pero hubo un tercero, Roberto Sojo, un compañero de canto, a donde vamos al taller de vocalización, envió un mensaje. Yo no conozco a Roberto Sojo porque nuestros horarios son indistintos y yo siempre soy el primero en llegar. Así que no lo conocía. Pero él envió un mensaje y citaba el libro de Crónicas, no sé si primero o segundo, pero agregaba además: el Señor ha decidido cambiar todas las cosas a su favor. Así que, con estas cosas que hizo Dios, no teníamos más que agradecer, no podíamos hacer más nada. Y sin embargo, a nuestro corazón empezó a haber cierta paz y cierta tranquilidad. Y claro que la fe de nosotros ha ido aumentando cada vez más. Y a Cristo le rogamos que ruegue ante nosotros, por nosotros, al Padre, para que Él nos ayude a permanecer fieles hasta el último instante de nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero invitarlos a ustedes a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, antes de que sea demasiado tarde. Cristo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Enseñaré el camino que debes andar. No te aflijas más, yo contigo estoy. Te he salvado, no sufras jamás. Sobre ti fijaré mis ojos y por siempre serás feliz. Eres alguien que busca mi rostro, la razón por la cual yo morí. Y aunque a veces tropiezas y lloras, tú me amas, tú regresas a mí.
Pronto te veré y te abrazaré. Tu casita te sorprenderá. Tú creíste en mí, diste lo mejor. Te he salvado, pues yo soy tu Dios. Sobre ti fijaré mis ojos y por siempre serás feliz. Eres alguien que busca mi rostro, la razón por la cual yo morí. Y aunque a veces tropiezas y lloras, tú me amas, tú regresas a mí. Sobre ti fijaré mis ojos y por siempre serás feliz. Eres alguien que busca mi rostro, la razón por la cual yo morí. Y aunque a veces tropiezas y lloras, tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú regresas a mí. Ahora tendremos la reflexión a cargo del pastor Efraín Pérez, quien nos hablará de la consagración y la relación que tiene con nuestra mayordomía. Adelante, pastor, es su tiempo. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar con ustedes en esta noche, para que juntos meditemos en la palabra de Dios. Y para iniciar el tema, permítanme ir a la historia. Cuando consultamos la historia, vemos la vida de grandes hombres, hombres que trascendieron por los logros que tuvieron, ya sea en la música, en la ciencia, en la misma historia o en los deportes. Y quisiera compartir con ustedes 4 ejemplos en el mundo del deporte. El primero de ellos es Pelé, un hombre que con su selección ganó el campeonato en Suecia en 1958, lo vuelve a ganar en Chile en 1962 y por tercera ocasión se convierten en campeones en México 1970. Otro personaje muy conocido, Michael Jordan, un hombre que hizo historia, una leyenda dentro de las canchas de la NBA, campeón 6 veces con Chicago Bulls, un hombre que hizo cientos de comerciales y que llegó al cine y compartió con Bugs Bunny una película en 1995. ¿Qué podríamos decir de ese hombre que es considerado el mejor boxeador de todo el mundo, de todos
los tiempos, Mohamed Ali, considerado un boxeador muy especial por la técnica que tenía para combatir. Fue admirado porque aplicaba la audacia, la astucia y atacaba la mente de su oponente y literalmente jugaba con él en el cuadrilátero. Por eso pasó a la historia la forma en que él peleaba y hoy en día muchos lo imitan. El cuarto personaje es Lance Armstrong. Este hombre fue campeón 7 veces del Tour de Francia. Ganó el título en esta competencia. En 1996, él enferma de cáncer. Y lo sorprendente es que él hizo esta declaración: enfermar de cáncer fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y esto lo llevó a iniciar una fundación, a tener una fundación, la Fundación Living Strong, Vive Fuerte. Hay un común denominador en todos ellos. ¿Cuál es? Bueno, es que cada uno de ellos se consagró a su deporte. Lo mismo puede suceder con aquellos que están en la ciencia o en la música. Se consagran a lo que ellos les gusta, a lo que ellos desean. Y ahora, nota algo. Nosotros como cristianos hemos tomado la decisión de consagrarnos a Dios. Pero ya que estamos hablando de consagración, ¿qué es la consagración? Para ello, tenemos que ir a la palabra que aparece en hebreo, kiddush, o la palabra agiasmos en el griego. ¿Y qué quiere decir kiddush y agiasmos? Bueno, habla de consagración y dice que es el acto o el ritual o la ceremonia por la que se aparta a una persona o a un lugar para la adoración y el servicio de Dios. En la Sagrada Escritura encontramos muchos ejemplos de personas que fueron consagradas, de cosas que fueron consagradas, de lugares que fueron consagrados. Por ejemplo, Aarón y sus hijos fueron consagrados, nos lo dice en Éxodo 28:41. Los sacerdotes fueron consagrados, lo vemos en Éxodo 29:1, asimismo los levitas, y encontramos esto en Segunda de Crónicas 29:31. El mobiliario del santuario también fue consagrado, como lo vemos en Éxodo 49. Los primogénitos, nos dice en Números 3:13, que también ellos fueron consagrados a Dios. Pero también encontramos al inicio de la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 2, verso 3, y después lo volvemos a encontrar en Éxodo 20:11, que Dios apartó el sábado y lo consagró para él. A veces la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, usa la palabra santificación en vez de consagración. Y santificación también podemos encontrar esta palabra en el hebreo. Y la palabra que utiliza el hebreo es kadash. ¿Y qué quiere decir kadash? Bueno, dice que kadash es ser santo, hacer santo, consagrar, dedicar, santificar. Y en el griego encontramos la palabra agiazo. Y agiazo nos dice que es santificar y reverenciar. Por lo tanto, notemos, santificar o santificación es apartar para un uso santo, lo que implica que la persona que ha sido apartada o el objeto que ha sido apartado es fuera de un uso común. En otras palabras, ha sido dedicado y separado de un uso común. Mi querido hermano, tú y yo hemos sido apartados. Y es así que lo podemos ver en Primera de Pedro. Vayamos a la carta del apóstol San Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro, y veamos el capítulo 2 y el verso 9. Dice,
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué extraordinario! Nota, el Señor dice, ustedes son un linaje santo, me pertenecen. Nos habla de pertenencia, pero también nos ha llamado para formar parte de un real sacerdocio y ser una nación santa. Eres una persona muy especial, querido hermano. ¿Por qué? Porque eres un pueblo adquirido por Dios. Nos damos cuenta cómo, mis queridos hermanos, tanto Dios nos habla y nos lleva a una realidad, que no somos cualquier persona, somos personas especiales, hijos e hijas de Dios, que son un pueblo santo, una nación santa, un linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué motivo Dios nos adquirió? ¿Cuál es el propósito de pertenecer a este pueblo? Para que anunciemos y hoy nos tiene en su luz admirable. Pero, ¿cómo poder llegar a este ideal? Sabes que es maravilloso. Dios nos pone normas altas, blancos altos, propósitos altos, pero no nos deja sin la oportunidad de lograrlo. Pone todo para que lo podamos lograr. Y déjame ponerte un ejemplo. Mucha gente se fascinó con el templo que Salomón había construido. Y mucha gente lo recordaba y se vanagloriaba de ese templo. Lo ponían de ejemplo a todo el mundo. Pero si tú lees en las Sagradas Escrituras, vas a encontrar que realmente Salomón lo único que hizo fue poner en marcha todo lo que le dejó David. David, su padre, le acercó el oro, la plata, el bronce, dejó todos los planos de... Es más, hasta dejó cómo iban a trabajar los sacerdotes, los turnos de los sacerdotes, los cantores, los levitas. Entonces, si nos damos cuenta, él simplemente puso en marcha todo lo que el Padre le había dejado. Y así sucede con nosotros. Nota que Dios nos ha llamado para ser más que vencedores y no nos deja solos. Y sabes que hay una cuestión muy especial. El Señor nos da la mayordomía para que podamos llegar a ese éxito que el Señor desea. Cuando vemos acerca de la mayordomía, encontramos una palabra en griego que es oikonomos. Y oikonomos nos habla de un hombre que ha sido empleado para administrar una propiedad o un negocio. Una propiedad o un negocio de otra persona, y al administrarlo es responsable de ello. La Sagrada Escritura nos menciona características del mayordomo. Te invito a que me acompañes. San Lucas capítulo 12, verso 42. En San Lucas capítulo 12 encontramos características de lo que es ser el mayordomo, qué se le pide al mayordomo, qué se espera del mayordomo. Dice el verso 42 de San Lucas: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Nota, dos características: tiene que ser fiel y prudente. Pero si vamos a 1 Corintios capítulo 4, encontramos otras características. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, y veamos el verso 1 y 2. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado
fiel. En Tito, el libro de Tito también nos da una característica. Vayamos a Tito capítulo 1, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, verso 7. Y veamos la primera parte. Nota, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Por lo tanto, hemos encontrado varias características. El mayordomo tiene que ser fiel y prudente. Tiene que ser un servidor de Cristo y un fiel administrador, pero también tiene que ser irreprensible. ¿Sabes? El Señor ha hecho provisión para que tú y yo podamos llegar al ideal que Él tiene, para que tú y yo podamos ser esa clase de cristianos, cristianos consagrados, cristianos que son luz y sal para aquella gente que le rodea. Y Él nos ha dado la mayordomía para que en cada una de sus facetas podamos llegar a una perfección con la ayuda de Dios. Cuando hablamos de mayordomía o cuando oímos hablar de mayordomía, la mayor parte de personas cree que mayordomía tiene que ver únicamente con dinero, pero no es así. Y a mí me gusta comparar la mayordomía o tomo la imagen de la mayordomía con la cruz. La cruz me da la imagen de una T y de esa T va a derivar templo, tiempo, talentos, tesoros. La T es la base. Por lo tanto, veamos la primera T. Templo, nuestro cuerpo. Ven lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríen los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. ¡Qué extraordinario! Nos damos cuenta que el cuerpo tiene el valor y la enorme dignidad de reflejar de algún modo la imagen de Dios. ¡Qué privilegio tenemos! Por eso es tan importante que cuidemos nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, vayamos y veamos qué es lo que le dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios y qué nos dice a nosotros hoy. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. El apóstol menciona y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis queridos hermanos, cuán importante es que cuidemos el templo que Dios nos ha dado. Por eso dice 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para honra y gloria de Dios. El Señor nos ha formado en forma tridimensional: mente, cuerpo, espíritu. Y el Señor decía que tengamos salud y la tengamos en abundancia, pero depende de nosotros cuidar ese cuerpo. Mira, el ser humano cuida lo material. Imagínate un carro nuevo, una camioneta nueva. Se tiene cuidado del aceite que se le pone, de la gasolina que se le provee. Se tiene cuidado de que pues esté dentro de todo lo que establece el manual, y a determinado tiempo se le lleva a checar. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces el hombre, la mujer, va a un chequeo? Los conocedores de esto dicen que debemos de checarnos una vez al año.
Pero ¿cuándo es que vamos al doctor? Cuando nos duele algo o cuando ya no soportamos un dolor. ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando ya la muela se nos picó. ¿Cuándo vamos al oculista? Cuando ya ¿te das cuenta? Descuidamos el ejemplo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca del ejercicio? Muchas veces pensamos que como cristianos tenemos buena condición, pero sabes que eso no es así. Es cierto, no tomamos, no fumamos, pero eso no nos da una buena condición. Eso nos ayuda, pero para tener una buena condición tenemos que ejercitarnos todos los días, cuando menos 20 minutos. Y no importa la edad que tengamos. Mucha gente piensa que cuando se avanza en edad, tiene que ser menos la actividad, y no es así. Tenemos que ejercitarnos todos los días, cuidar este templo. ¿Por qué? Porque recuerda que el cuerpo tiene el valor y la enorme dignidad de reflejar de alguna manera, de algún modo, la imagen de Dios. La segunda T tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo es una de las mayores responsabilidades de la vida. ¿Sabes que si de algo Dios nos va a pedir más cuentas es del tiempo? ¿En qué invertimos? El Señor nos da 24 horas al día. De esas 24 horas, 8 las empleamos para trabajar, 8 para dormir, y nos quedan 8 horas. Y en esas 8 horas tenemos que distribuir para tomar los alimentos, para tener alguna distracción sana, ¿sí? Pero también tenemos que tomar tiempo cada día para conocer más de Dios. Por eso dice la sierva del Señor, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo. ¿Te puedes imaginar qué sucedería en nuestra vida si cada día dedicásemos una hora a meditar en la palabra de Dios y a la oración? Apartar una hora, la primera del día, y estar en comunión con Dios. ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no intentarlo? Te vas a dar cuenta que tu vida espiritual va a cambiar totalmente, va a ser un cambio radical. Ya tenemos una hora para el estudio, para el crecimiento espiritual, para la devoción personal. Pero también, ¿qué pasaría si dedicásemos una hora para compartir a Cristo con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros compañeros, nuestros vecinos? Sería algo extraordinario. Porque, ¿sabes? Cuando compartimos el Evangelio, la persona más beneficiada es el que comparte. Muchas veces pensamos que es el que recibe, pero no. El que comparte sigue creciendo, sigue alimentándose, sigue siendo una bendición. Y sabes que el tiempo, como mencionamos, es una gran responsabilidad. Y ve lo que nos dice el apóstol San Pablo en el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, y el verso 15 y 16. Y me llama la atención lo que dice el apóstol. ¿Por qué? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nota, el apóstol nos invita a aprovechar bien el tiempo. Tiempo que se va, tiempo que ya no regresa, tiempo que se va, ya no lo vimos partir, pero ya no va a regresar. Por eso hay que aprovechar cada día, cada momento. El uso que hacemos del tiempo tiene un profundo impacto en nuestra vida, porque determina lo que llegaremos a hacer. ¿A qué le dedicamos más tiempo? Eso va a determinar nuestra vida. Por lo tanto, nota lo que el salmista menciona en el Salmo 90. Salmo 90, verso 12. Dice el salmista: enséñanos
de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, qué hermosas palabras, qué hermosa petición del salmista para Dios. ¿Por qué no pedirle a Dios todos los días, Señor, enséñame a contar mis días, que pueda traer al corazón sabiduría? Mis queridos hermanos, el tiempo se va y ya no regresa. El tiempo que se pierde ya no se recupera. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque de eso es donde es lo que más nos va a pedir el Señor. Así es que aprovechemos bien el tiempo. Pero vayamos a la cuarta T. La T de los talentos o los dones. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 1 y el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don viene de Dios. Tienes dones, tienes talentos, honra y gloria sea a Dios. No hay una persona que no tenga un solo talento. Todos tenemos aunque sea uno. Y sin duda alguna tú has leído acerca de la parábola de los talentos. Y has encontrado que cuando se invierten los talentos en la obra de Dios, Dios los multiplica. Y yo te invito en este momento a que tú hagas una reflexión y puedas ver cuando tú conociste al Señor, empezaste a caminar con Él y después del tiempo que ha pasado, te vas a dar cuenta que tus talentos se han multiplicado. Porque talento que se invierte, don que se invierte, el Señor lo multiplica. Y qué maravilloso es. El apóstol San Pablo, también hablando de los talentos, nos da lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 4, y el verso 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿A dónde nos lleva el apóstol San Pablo? A que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Es cierto, para nuestro beneficio, pero también para beneficio de nuestro prójimo, para beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo habla de que Dios dio muchos dones y talentos a su iglesia para que ésta fuera edificada. La iglesia necesita de tus talentos, necesita de tus dones. Unos tienen el don de predicar, otros tienen el don de cantar, otros tienen el don de la enseñanza. Las hermanas tienen muchos dones también. ¿Sabes? Había una hermana en un distrito donde estuve, que ella se quejaba y me decía, pastor, yo no tengo ningún talento, no tengo ningún don. No sé predicar, no sé dar estudios bíblicos, tengo una voz horrible, no sé cantar. No tengo ningún talento. Y yo le mencioné, sabe, hermana, está equivocada, porque usted tiene un talento muy grande y ese talento la puede hacer ganadora de almas. Y ella sorprendida me preguntó, ¿cuál? Usted tiene el talento de hacer una rica comida. Y déjame decirte que ella empezó a emplear ese talento y empezó a hacer demostraciones de comida vegetariana y comida que enseña la iglesia, y empezó a invitar a vecinos, amigos. La iglesia empezó a hacer cursos de cocina y ella era la que dirigía todo. Ella tenía un talento, pero no se había dado cuenta, y quizás tú no te has dado cuenta del talento que Dios te ha dado. Yo te invito a que lo puedas descubrir y lo inviertas en las cosas de Dios. Y al invertirlo en las cosas de Dios, Dios nos va a dar más talentos. Ahora, cada uno somos responsables de los talentos que Dios nos ha dado, en la forma en que los estamos usando. Y un día Dios nos pedirá cuenta de cada uno de los talentos que el Señor nos dio. ¿Tú recuerdas lo que pasó con aquel que escondió el talento? Recibió la reprensión.
Dios permita que no suceda lo mismo con nosotros. Pero también vamos a la cuarta T. Hemos visto templo, hemos visto tiempo, hemos visto talentos, pero es importante que también veamos los tesoros, los recursos materiales. ¿Sabes? Mucha gente tiene temor o no le gusta que se hable de los dineros, pero es necesario que hablemos, porque es una parte de la mayordomía y la mayordomía Dios nos la ha dado para que sea desarraigada o desarraigado el egoísmo de nuestro corazón, de nuestra vida. La mayordomía de los recursos materiales no termina cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas, sino que incluye la parte que resta y que queda en nuestros bolsillos, y con ella tenemos que glorificar a Dios. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que nos da la capacidad de hacer logros o de tener logros? ¿Sabes? Un día alguien me dijo, todo me ha costado a mí, todo ha sido un sacrificio que yo he tenido. Y yo le mencioné, ¿sabe que Dios le ha dado todo? No, ¿qué me ha dado Dios? Todo lo tengo gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo. Y yo le pregunté, ¿quién le da la vida? ¿Quién le da los talentos? ¿Quién le da los dones? ¿Quién le da la salud? ¿Quién le da el tiempo? ¿Quién le da la capacidad? Y el hombre reflexionó y dijo, no, pues sí, Dios. Entonces se da cuenta, todo viene de Dios. Queridos hermanos, qué maravilloso es Dios. ¿Te das cuenta que Él pone todo para que triunfemos? ¡Qué maravilloso! Y entonces cuando Él ha puesto todo y seguimos cada uno de los pasos que Él nos indica, entonces llegamos a esa consagración, a esa santificación y a esa transformación que Dios desea. Ahora, dice Génesis, capítulo 14. Te invito a que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 14 y el verso 18 y 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué maravilloso es cuando nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde. Dios ya nos dio el tiempo, Dios ya nos dio su cuidado, nos dio los talentos, Dios nos dio las fuerzas, la salud, y al final de la semana o al final de la quincena o al final del mes recibimos un salario. Y ahora al recibirlo, conscientes de que Dios ha cumplido la parte que ha prometido, ahora nosotros tenemos que cumplir la parte que nos toca. Y esa parte es devolver esos diezmos y esas ofrendas. ¿Sabes que tanto el diezmo como la ofrenda representan en medida mínima, y repito, en medida mínima, nuestra mayordomía? ¿Por qué digo esto? Porque nuestra mayordomía de los recursos, decíamos, no termina cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas. Mucha gente
puede creer o puede pensar, bueno, yo ya le devolví a Dios el diezmo y la ofrenda y puedo hacer con lo que me resta lo que yo quiera. ¿Sabes que no es así? Porque son dineros santos que Dios te ha dado y tienes que saber administrarlos. Dios quiere que su pueblo sea cabeza y no cola. Dios quiere que su pueblo sea un ejemplo. Por eso tenemos que saber administrar sabia y prudentemente los recursos que nos quedan después de que hemos cumplido con Dios. Y Dios quiere que le glorifiquemos su nombre. ¿Sabes? El dinero es útil si lo usamos con 3 motivos. El dinero es útil, número 1, si satisface nuestras necesidades. Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que no tengamos carencia. Entonces, el dinero sirve para satisfacer nuestras necesidades. Pero número 2, el dinero es útil si lo usamos para satisfacer las necesidades de los demás. ¿Sí? ¿Oíste bien? Para satisfacer las necesidades de los demás. ¿Te has puesto a pensar que cuánta gente está orando para que el Señor le pueda dar un pan, para que el Señor pueda suplir sus necesidades, para que el Señor pueda ayudarle a salir de ese problema? ¿Te has puesto a pensar que tú eres la respuesta a la oración de esa persona? Por eso es importante que administremos sabia y prudentemente los dineros, porque los dineros que Dios nos da no solamente tienen que satisfacer nuestras necesidades, pero sino que también tienen que ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. ¿Y sabes por qué Dios permite esto? Que tú y yo seamos ese canal de bendición, esa respuesta de oración, para que el egoísmo está en el corazón, que esa raíz está, pero profundamente en el corazón humano, sea desarraigada. Esa raíz de egoísmo, el enemigo la plantó y Dios quiere que sea desarraigada. Pero número 3, el dinero es útil cuando lo utilizamos para satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Queridos hermanos, ¿sabes que en las matemáticas del cielo, cuando uno da a Dios, no es restar, sino multiplicar? Tú puedes ver en la Sagrada Escritura muchos ejemplos de gente que devolvía con agrado el dinero que Dios le daba. Y cuando tú estudias esto en más detalle, vas a encontrar que hubo personas que no solamente devolvían un diezmo, sino que iban a un doble y algunos hasta un triple diezmo. Y hay algunos casos que personas que de los 100% de sus entradas entregaban el 70-75%. Es extraordinario. Y nunca vinieron a menos. Ahora, ¿sabes? Cada ser humano está decidiendo si será su propio Dios o el mayordomo, el administrador de los bienes de Dios. Todos tenemos que decidir ser nuestro propio Dios o aceptar el lugar de mayordomos que Dios desea. Ahora, ¿por qué es tan importante la práctica de la mayordomía? Bueno, la mayordomía cristiana desarrolla un carácter que Dios aprueba y quiere ayudarnos a erradicar de nuestra vida tanto el egoísmo como la codicia y a que desarrollemos hábitos de economía, de generosidad y de fidelidad. Nos damos cuenta, las personas que trascendieron en la historia, como los 4 que hemos mencionado, y podríamos mencionar mucho más, la lista es inmensa, trascendieron porque se consagraron a su deporte o a la ciencia o a la música, etc. Hermanos,
consagrémonos a Dios cada mañana. Hagamos de esto nuestro primer trabajo. Practiquemos la mayordomía en cada una de sus áreas y seremos las personas más dichosas porque estaremos cumpliendo con lo que Dios desea de nuestras vidas. Yo te invito en esta noche a que tú consagres tu vida a Dios. El Señor ha puesto todo, ha dado los planes y los planos a seguir. Simplemente sigamos las instrucciones del Señor y cada día consagrémonos, cada día practiquemos la mayordomía y cada día vamos a hacer la bendición que Dios desea que seamos, esa sal y esa luz. Te invito a que juntos consagremos nuestra vida a Dios. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, nos sorprende la vida de muchos hombres y mujeres que han trascendido a la historia porque se consagraron a lo que amaban. Y Señor, nosotros como cristianos que hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador, le amamos. Te amamos a ti, oh Padre. Amamos a tu Santo y bendito Espíritu. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos pleno y totalmente a ti. Señor, los tiempos son malos y sabemos que todo nos dice que Cristo Jesús viene pronto. Ayúdanos, Padre, para ser fieles mayordomos y al ser fieles mayordomos poder ser un buen ejemplo a la gente que nos rodea. Primeramente a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para que ellos puedan, Señor, ver a Cristo Jesús en nuestra vida. Señor, ayúdanos para poder ser una bendición para tu iglesia y que en tu iglesia podamos utilizar los dones, los talentos que tú nos has dado, que podamos invertir tiempo para que tu iglesia pueda seguir creciendo, que podamos, Señor, invertir esos dones y esos talentos que tú nos has dado para que tu iglesia pueda ser edificada, que todos, Señor, podamos participar con ese talento, por muy humilde que sea, pero que es necesario que se invierta. Y ayúdanos, Señor, para que los recursos que tú nos das, hoy que tenemos la oportunidad de poder ayudar, de poder dar, lo podamos hacer. Señor, te agradecemos, porque el plan que tú tienes para nosotros es un plan de éxito, nunca para fracasar. Ayúdanos, Señor, a andar conforme a tu voluntad y ser una bendición. Bendice a mis hermanos, bendice sus familias, y tú que conoces sus necesidades y carencias, suple de acuerdo a tu amor y bondad, y permite, Padre, que cada uno podamos vivir y experimentar, Señor, la gran bendición de la fidelidad en la mayordomía. Señor, nos consagramos a ti, rogándote que podamos ser esa bendición que tú deseas que seamos. Te lo rogamos y lo suplicamos todo en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo rogamos todo, Señor, en su nombre. Amén. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo
uso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Queridos hermanos, ha llegado el momento de finalizar nuestro programa. Les invito a que inclinen su rostro para que podamos hacer una oración. Amoroso y buen Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Padre bueno, muchas gracias te damos porque nos das la bendición de estar aquí reunidos, Señor, de haber disfrutado de este programa. Deseamos haya sido de bendición y que sea de honra y gloria para tu nombre, Señor. Te pido una bendición muy especial por la gente que está mirando este programa. Tú conoces a cada uno, Señor. Bendíceles, Padre bueno. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado. Deseo que este programa haya sido de bendición para ustedes y sea de honra y gloria para nuestro Dios. Que pasen un feliz sábado.